Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan gran misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño. Le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndole, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribiendo Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, que aún siendo su familiar y perteneciente al mismo grupo, él mantiene una postura totalmente precisa de anunciar la llegada del Mesías. Él ha sido enviado para que pudiera ir preparando los corazones de los hijos hacia los padres y crear con su bautismo de conversión un camino ya que pudiera ayudar después a la comprensión de la llegada del Jesús de Nazaret, el Mesías, el ungido, el que iba a él a reconocer como el Cordero de Dios. Y por eso Juan tiene una particular significación dentro de la realidad de la historia de la salvación. Es el último de los profetas, pero es el primero que anuncia la ya llegada de lo que era el anunciado, el ungido, el prometido, el Mesías, Jesús de Nazaret. Para nosotros entonces es un signo de la iglesia profética. La iglesia profética que hereda el profetismo del antiguo Israel y que después con Juan llega a su culmen y con Juan empieza el nuevo recorrido donde Jesús es el profeta y el inspirador de los demás profetas a partir de él. La profecía es indudablemente el significado más profundo de la iglesia, que es apostólica, discipular, cristiana, católica, pero que al mismo tiempo tiene esa característica. Es la iglesia fundada por Cristo, pero que es la iglesia profética, misionera, sacerdotal, y que ha venido a realizar la presencia de Dios en el pueblo de Dios. Y por eso el don de la profecía es fundamental para nosotros poder comprender los caminos de Dios. Juan el Bautista anuncia realmente la llegada y no solo lo anuncia, sino que lo reconoce. He allí el Cordero de Dios. Y por eso tiene gran importancia, testigo no solo profético, sino también testigo presencial, porque él sabía quién era, lo conocía, eran familia y además el mismo Espíritu de Dios le había anunciado que él tenía que abrir los caminos para la llegada del príncipe de los príncipes, del rey de reyes, del Hijo de Dios hecho carne en el seno de María.
Por eso, para nosotros el anuncio de la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista tiene un gran significado. Fíjense que dentro del calendario litúrgico hay solo dos personas que se les celebra la fecha de nacimiento y la fecha después de defunción. Y esta es justamente San Juan Bautista y la Virgen María, porque ellos son como ese elemento de bisagra que une las dos batientes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y hacen parte del comienzo de una y de la culminación del otro. Por eso Juan tiene un papel fundamental. Su llamado al bautizo de conversión no es el llamado al bautismo que después Jesús empieza a realizar y después la iglesia con el mandato de Jesús sigue realizando entre nosotros. El bautismo que Jesús ha establecido es el bautismo de consagración que nos libera de todos los pecados, en específico del pecado original, y nos devuelve la vida eterna. La gracia bautismal es fundamental. El bautismo de Juan tiene una característica, es un llamado a recuperar el recto camino, es un llamado a descubrir el pecado personal, el pecado social, para poder así abrirse plenamente a la venida del Señor, que viene justamente a cambiar sustancialmente la ley de las 12, de las 12 ley que nosotros conocemos, perdón, de los 10 mandamientos que nosotros conocemos y que se transforman en la ley del mandato del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo transforma sin negarlo, sino que lo perfecciona. Y Juan preanuncia ese cambio, sobre todo cuando lo reconoce como el Cordero de Dios. ¿Y por qué lo reconoce como el Cordero de Dios? Porque Juan le revela el Espíritu, que Él es aquel que va a ser sacerdote, víctima y altar, que con su sacrificio, con su martirio, con su cruz, con su pasión, muerte y resurrección, venía a liberarnos a todos nosotros del pecado original y nos iba a devolver la gracia de la justificación frente a Dios y frente al misterio de Dios que se ha hecho carne, la encarnación. Por eso para nosotros tiene esta celebración un significado muy grande. Es el llamado a ser no una iglesia solamente unida al institucional, sino una iglesia ligada a lo que es el camino del desierto. El camino del desierto que es el camino que recorre Juan. El camino del desierto es el camino que recorre la iglesia, comunidad en el desierto. El desierto es el lugar donde Jesús se retira 40 días y 40 noches. El desierto es el sitio donde Dios se hace encontradizo y donde manifiesta su plena realidad y su plena voluntad en el Hijo amado y predilecto. Para nosotros entonces el desierto también marca el envío de Jesús y la vida que Juan desarrolló en el desierto, comiendo de una forma eremítica, ascética, lo mínimo que pudiera servir para su sobrevivencia, tiene un significado profundo, un profetismo ascético donde la iglesia se alimenta del cuerpo de Cristo. Es lo que viene a anunciar justamente Juan. El Cordero de Dios, la futura Eucaristía, aquel que va a ser sacerdote, víctima y altar y que se va a ofrecer a sí mismo para la salvación de todos nosotros. El nuevo Cordero, la nueva cena, el nuevo banquete, el nuevo sacrificio, el nuevo sacerdocio. Por eso, para nosotros celebrar la solemnidad del nacimiento de Juan el Bautista es un momento álgido, es el momento donde nosotros podemos recuperar el camino de la conversión, porque es una gracia que el Señor concede a través de Juan al pueblo judío, la gracia de poder reconvertir sus caminos para poder descubrir y escuchar al que iba a llegar y que él mismo dice que no vino de desatarle ni siquiera la correa de los zapatos, es decir, que él se humilla totalmente en presencia de Jesús de Nazaret y conviene que él crezca y que yo mengue. Es el significado de la iglesia profética, es el llamado al profetismo cristiano.
un profetismo que va siempre al desierto, que no se queda en la mundanidad de la ciudad corrompida del mundo, sino que se abre al camino de la soledad y del encuentro con el Señor. Un encuentro con la palabra, un encuentro en la comunidad de fe, un encuentro en la búsqueda de alcanzar la patria definitiva que es el cielo. El desierto también implica el profetismo de una vida hecha de sacrificio y que a nosotros nos permite caminar en ese sentido. Y por eso podemos ir comprendiendo que el testimonio de él es un camino profundamente anunciador